Unidad 2. Problemas científicos en psicología, por Silvana Montes. Existe un problema que solucionar siempre que deseemos lograr un objetivo que, por cualquier motivo, no podemos lograr directamente. Soledad Ballesteros. La investigación científica es un proceso que consta de diferentes fases o etapas. El primer paso es el planteo del problema, su formulación y delimitación. Es un paso muy importante, ya que en ausencia de problema no hay investigación, no hay verdadera búsqueda de conocimientos, no hay creación. A su vez, es el paso más difícil. Si el problema está mal planteado o es impreciso, resultará imposible encontrar una solución satisfactoria. Como sostiene Sabino, formular correctamente un problema es alcanzar ya la mitad de la respuesta. De su respuesta. Un problema entonces se puede considerar como el primer eslabón de una cadena. Surge cuando hay una dificultad que para ser resuelta necesita de recursos de los que no se dispone. No puede resolverse automáticamente, sino que requiere recurrir a algo nuevo. En este sentido involucra una actividad creadora o innovadora. Así, el proceso creador de la ciencia arranca del reconocimiento de problemas y culmina con la construcción de teorías, lo cual a su vez plantea nuevos problemas. Es importante señalar que la formulación de un problema puede suponer la forma de pregunta, cuya respuesta solo se podrá obtener después de realizada la investigación. No obstante, para que esté bien formulado, no es necesario que adopte la forma de una pregunta. De esta manera sería correcto plantear: ¿en qué medida la esquizofrenia es hereditaria? Pero también se quiere saber en qué medida la esquizofrenia es hereditaria. Los problemas científicos no nacen en el vacío, sino en un cuerpo de conocimientos preexistente, constituido por datos, generalizaciones empíricas, teorías y técnicas. Este tema se retomará en la próxima unidad sobre el marco teórico, donde se verá que el problema se construye simultáneamente con la búsqueda de información. Es un ida y vuelta con el conocimiento previo. No se puede formular un problema si no se sabe nada del tema. Y cuanto más se sabe, mayor es el número de problemas que se pueden plantear. De esta manera, la selección de problemas ya está determinada por el estado de conocimiento, particularmente por sus lagunas, por nuestros fines, nuestras posibilidades metodológicas y recursos disponibles. La teoría ya delimita, acota un conjunto de problemas que pueden formularse. Por ejemplo, no sería válida la pregunta sobre la existencia de la represión, en el sentido psicoanalítico del término, dentro de la teoría conductista, ya que todo problema tiene sentido y es lícito solo dentro de un conjunto particular de conocimientos. Otro aspecto que es importante señalar es que toda pregunta tiene una serie de presupuestos, de manera que si aceptamos la pregunta, también aceptamos una serie de presupuestos. En el caso de la esquizofrenia es hereditaria, estamos dando por sentado que, en primer lugar, que existe la esquizofrenia y luego que hay algo que es hereditario. Problemas científicos y problemas prácticos. Tal como plantea Bung, no todo problema es un problema científico. Los problemas científicos son los que se plantean con un trasfondo científico. Se estudian con métodos científicos y tienen el objetivo principal de incrementar nuestro conocimiento. En este punto es necesario diferenciar un problema científico o de investigación de un problema práctico. Por ejemplo, no es un problema de investigación reducir los accidentes de tránsito, pero sí lo es responder a la pregunta: ¿cuáles son los factores que producen los accidentes de tránsito? La naturaleza y la sociedad nos presentan a diario nuevos problemas. Las necesidades prácticas son fuente de problemas científicos. No obstante, si bien son dos tipos de problemas diferentes, hay una retroalimentación mutua. De un problema práctico, como por ejemplo el aumento de la prevalencia de trastornos depresivos, puede derivarse una serie de problemas de investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se previene? ¿Cómo puede tratarse en atención primaria? Etc. Y a su vez, el conocimiento derivado de una investigación facilita la resolución de un problema práctico. En este sentido, la solución de un problema de investigación es frecuentemente condición necesaria, pero no suficiente para la resolución del problema práctico. Para que éste pueda ser resuelto, debe haber
Además, políticas que utilicen el conocimiento obtenido para producir los cambios en el área que corresponda. Clasificación de problemas científicos. Bunge propone una clasificación de problemas científicos donde distingue entre problemas metodológicos, conceptuales y empíricos. Los problemas metodológicos se refieren al método, al cómo, a la estrategia utilizada para evaluar las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el modo más eficiente de evaluar el nivel de ansiedad en una persona? ¿Un cuestionario? ¿Por medio de la observación? ¿Un aparato que registre los componentes fisiológicos? ¿Una entrevista a personas cercanas? Nótese que el problema central aquí no es definir ansiedad, sino encontrar el método específico para evaluarla. Los problemas conceptuales, en cambio, sí tienen que ver con la forma en que se definen los conceptos y se clasifican los fenómenos. En psicología hay una gran variedad de problemas de este tipo. Hay constructos más controversiales que otros, y generalmente no se logra alcanzar un acuerdo unánime respecto a los alcances y límites de los conceptos. Al respecto, hay numerosas definiciones para cada fenómeno. Por ejemplo, de los constructos ansiedad, depresión, personalidad. ¿Cuáles adoptaremos para continuar con nuestro estudio? Superposición de conceptos. Por ejemplo, el concepto de trastorno de personalidad límite y trastorno de personalidad borderline presentan similitudes, pero no son sinónimos. Lo mismo ocurre con la afectividad negativa y neuroticismo, y con múltiples conceptos psicológicos y psicopatológicos. Hay diferentes formas de llamar constructos similares, por ejemplo, ataque de pánico y trastorno de angustia, según la perspectiva teórica. O se utiliza el mismo término para fenómenos distintos. Inconsciente para el psicoanálisis no es lo mismo que el inconsciente para la psicología cognitiva. Otro problema conceptual importante es el relativo a la forma en que construimos las clasificaciones. Nosologías, taxonomías, en psicología o psicopatología. En síntesis, los problemas conceptuales son más el resultado de un trabajo cerebral del investigador y no requieren operaciones empíricas, sino lo sumo ideas sugeridas por estas. En los problemas empíricos, en cambio, sí se debe recurrir a la confrontación de las hipótesis con la realidad. Esto puede implicar, entre otras cosas, administrar a un conjunto de personas un protocolo de evaluación para determinar la relación entre un fenómeno y otro. Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de consumo en sustancias en estudiantes universitarios? ¿Existe relación entre el consumo y el desempeño académico? ¿Existen diferencias de género? Es importante señalar que estos problemas no son mutuamente excluyentes, empírico, conceptual y metodológico. No deben entenderse como características que se excluyen recíprocamente, sino más bien como propiedades que pasan alternativamente a un primer plano en el curso de la investigación. En el caso de un problema empírico, como cuáles son los síntomas más frecuentes de estrés postraumático en una población de accidentados en siniestros viales, previamente se debió resolver un problema conceptual. ¿Qué definición de estrés postraumático adoptó? Y un problema metodológico. ¿Cómo evaluó el estrés postraumático? ¿Con qué método? ¿O qué técnica? Formulación correcta del problema de investigación. El problema debe formularse de manera clara, precisa y específica, utilizando términos y conceptos científicos que designen unívocamente a los fenómenos estudiados, y evitando términos vagos o imprecisos que se presten a confusión o a interpretaciones diversas. Ver, por ejemplo, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010. A continuación se resumen algunas condiciones que se deben cumplir para formular correctamente un problema. Especificar lo que ha de determinarse o resolverse. Restringir el campo de estudio en un interrogante concreto. Enunciarse de una forma clara y unívoca, de modo que solo admita respuestas precisas. Ser susceptible de testeo o contrastación empírica. Datos observables o medibles.
No plantear juicios de valor sobre lo que es mejor o peor, sobre cómo debería ser idealmente la realidad, sino sobre cómo es realmente. Que no se conozcan las respuestas. Si se conocen, no valdrá la pena realizar el estudio. Que impliquen usar medios éticos. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Que aporte conocimiento a un campo de estudio. Al respecto, existen algunas pautas que ayudan a saber si un problema de investigación está bien planteado. Si bien suelen utilizarse para evaluar diferentes aspectos de un artículo científico, pueden resultar útiles en este caso para ilustrar este punto. Tabla 1. Pautas para evaluar el problema de la investigación. El problema de investigación, fenómeno específico de interés, ¿se identifica y se define? Sí, dudoso o no. Los antecedentes del problema se presentan sin dilación, sí, dudoso o no. La razón fundamental por la cual se seleccionó el problema queda claro. ¿Su investigación se justifica para llenar un vacío de información? Sí, dudoso o no. La investigación del problema es factible. Bueno, los objetivos de la investigación. Diferencias y similitudes con el problema. El objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en una investigación. A diferencia del problema, los objetivos indican qué es lo que se intenta hacer, qué es lo que pretende la investigación. Por esta razón deben ser unívocos, concretos, medibles y factibles. Los objetivos se presentan redactados en forma afirmativa, con verbos en tiempo infinitivo tales como caracterizar, determinar y conocer. A continuación se presentan algunos ejemplos. El objetivo principal del presente estudio fue caracterizar la relación entre las prácticas de crianza parental y el desarrollo de síntomas de ansiedad en niños entre 3 y 6 años de edad. Se busca conocer la relación entre las conductas de riesgo de trastorno alimentario, la imagen corporal y la autoestima en un grupo de adolescentes. Este estudio tiene como objetivo caracterizar las estrategias de aprendizaje y autoestima de los alumnos que ingresan a la universidad y determinar su relación con el rendimiento académico. El objetivo del presente trabajo es evaluar si existe relación entre la inteligencia emocional, el bienestar psicológico y la estabilidad emocional en una muestra de estudiantes universitarios. Problema y objetivos de investigación están estrechamente relacionados. Son como las dos caras de la misma moneda. El objetivo debe desprenderse lógicamente del problema, es decir, deben haber una correspondencia entre cada problema y objetivo. Para plantear un ejemplo sencillo, si el problema es ¿cuáles son las variables psicológicas que están relacionadas con la agresividad en los niños? ¿O existe relación entre la agresividad en los niños y el estilo de crianza parental? Un posible objetivo será evaluar la relación existente entre la agresividad de los niños y el estilo de crianza parental. De alcanzarse el o los objetivos, se daría respuesta al problema de investigación. Para finalizar, es importante señalar que la solución de cualquier problema genera a su vez nuevos problemas, convirtiéndose en un punto de partida para una nueva investigación. Así, la ciencia puede considerarse como un conjunto de respuestas a un círculo de problemas, respuestas que a su vez plantean nuevos problemas y nuevas investigaciones. En esto radica en parte el carácter cíclico y dinámico del proceso de investigación.